Gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas. Quiero significar primero que todo que el nombre de este programa, que le hemos puesto Sombra y Luz, está inspirado en dos versos correspondientes a los himnos de dos de las más grandes universidades del país. Me refiero a la UCB, Universidad Central de Venezuela, y la Universidad del Sur. En el himno de la UCB se afirma que la universidad es la casa que vence la sombra, mientras que en el himno de la Universidad del Zulia se expresa la idea de que la universidad es la antorcha que alumbra el saber. Estos dos versos de estos dos himnos nos han inspirado en Sombra y Luz como nombre de este programa. Pero vamos a iniciar inmediatamente esta conversación con el siguiente planteamiento. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Ellas vuelan si la educación vuela. Retroceden si la educación retrocede. Se precipitan y hunden en la oscuridad si la educación se corrompe o absolutamente se abandona. Esta fue la opinión de Simón Bolívar con respecto a la educación y al proceso de desarrollo de una nación. Como podemos ver, estas ideas del Libertador contrastan radicalmente con la dramática situación que hoy vive la educación universitaria en Venezuela. Decisión agravada en esta situación en estos momentos por la arbitraria decisión del régimen de culminar su agresión a la autonomía universitaria, trasladando el pago de los sueldos y salarios al excluyente sistema patria, violando una vez más expresas disposiciones constitucionales. En este contexto resulta pertinente utilizar esta plataforma comunicacional para conversar con la profesora Molly González, representante del máximo liderazgo de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, casa de educación superior que, por cierto, en el mes de septiembre de este año cumplirá 130 años de fundada y aportándole al Zulia, a Venezuela y al mundo muchos elementos en beneficio de la cultura y de la ciencia. La profesora Molly González es licenciada en Educación, mención Ciencias Biológicas, máster en Planificación y Administración Educativa, doctora en Ciencias Humanas, investigadora, articulista en revistas científicamente arbitradas y activista en defensa de los derechos humanos universitarios. Yo quisiera, bienvenida, Molly, primero que todo, y quisiera arrancar de una vez con el siguiente punto. En días recientes, la tiranía que hoy oprime y explota a Venezuela ha realizado una propuesta de realizar los pagos a los profesores a través de la plataforma del sistema patria, lo que genera los siguientes interrogantes. ¿Cómo van a recibir su sueldo aquellos profesores que no estén inscritos en esta plataforma, en dicho sistema? ¿Es posible que tenga lugar una situación que podamos describir como apartheid laboral? En caso de que ello ocurra, ¿cómo se prepara APUS para enfrentar, ya sé que ya lo está haciendo, pero para continuar enfrentando esta situación? Adelante, Molly. Hola, gracias Fernando, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, inmediatamente te respondo lo que me preguntas y tomado de ese verso, de esa titulación que le diste al programa Sombra y Luz. Es justamente eso, o sea, es la lucha de la sombra, o mejor dicho, es la lucha de la luz en contra de la sombra. Y por supuesto capitalizada por el personal universitario, por los universitarios que tienen la obligación
social, moral, de seguir respondiendo como bastión y enfrentando esta tiranía. La pregunta que me haces se ha venido respondiendo en todos estos días. El 7 de este mes que cursamos, el profesor Bonucci, Mario Bonucci, el rector de la ULA, cuelga en uno de los chats de la Universidad de los Andes una imagen que extrajo de un chat de Telegram donde están oficialmente inscritos todos los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales y que administra la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU. En ese chat, te tengo que corregir, no era una propuesta, era una orden. La OPSU ordenaba a los rectores que enviaran la data o el archivo TXT, es un archivo que contiene toda la data, los detalles de direcciones, teléfonos, todo lo que tiene que ver con la trayectoria universitaria de todos los profesores, empleados y obreros universitarios. No era una sugerencia, era una orden. Ordenaba que enviaran esa data. La intención era migrar esa data a la plataforma Patria. Sin embargo, ese mismo día se dispararon las alertas y tengo que decir responsablemente que la alerta empezó por el ejercicio gremial o por la institución gremial. Nos reunimos en la federación, en la FAPU, todas las asociaciones, los presidentes de las asociaciones, y decidimos elaborar una agenda que comenzó con la denuncia. Eso inmediatamente se extendió por todo el territorio nacional y al siguiente día la FAPU convino un tuitazo que enteró a toda la nación de lo que estaba ocurriendo. En ese mismo momento, las organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos universitarios movieron sus espacios y la CIDH inmediatamente se manifestó al respecto. Eso hizo que este proceso se detuviera temporalmente y que el ciudadano César Trompis, que es quien ocupa ahorita la silla ministerial de ese gobierno de facto, llamara a la Asociación de Rectores Venezolanos y conviniera con ellos algunas conversaciones para poder, vamos a decir, negociar lo que iba a ser esa data. Hasta ahora esa es la información que tenemos. Perfecto, mira, vamos a tener que ir a un breve corte, pero voy a dejarte la siguiente pregunta. Además de la anterior aberración, ¿verdad?, que acabamos de comentar, ¿cómo calificarías el paso con el cual está caminando la educación superior en el país? ¿No te parece que hay una evidente violación de los derechos humanos universitarios? Vamos a un corte y regresamos. Estamos conversando con la profesora Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad del Sur. Habíamos dejado en el aire la siguiente pregunta. ¿No te parece, primero, cómo está caminando la educación universitaria en el país y la educación en general? ¿Y no te parece que hay una evidente violación de los derechos humanos universitarios? Sí, bueno, evidentemente, respondiéndote la primera pregunta, la educación universitaria nacional no está caminando, está estancada totalmente. Estancada sencillamente porque los organismos responsables de, vamos a decir, elaborar las políticas educativas se han dado a la tarea de disparar en contra de las universidades. Es el caso de los ministerios que deberían estar resolviendo los problemas universitarios y facilitándolos desde el punto de vista operativo, se han encargado de atropellar, de violar, de alguna manera estar trabajando al margen de la ley. Evidentemente, estos actos, no solamente, esto es el corolario, esta es la guinda del pastel, pero hemos sido atacados previamente por el gobierno de facto y por los ministerios adjudicados a él,
de manera reiterativa, de manera fuerte, es un ataque constante, o sea, no hay descanso. Sale una cosa, sale la otra. Por supuesto que hay una violación de los derechos humanos universitarios. Aquí en este aspecto, en este puntual del que estamos hablando de dos violaciones inmediatas, del artículo 109 de la Constitución, del 7 de la Ley de Universidades, que le da rango constitucional el 109 a la autonomía universitaria. No es cualquier cosa, es que la autonomía universitaria tiene rango constitucional. Pero además se viola vamos a decir, la elección individual del trabajador. No solamente se viola la Constitución, sino que se violan artículos de la OIT, artículos laborales. Es decir, obviamente es una cosa consensuada de ellos con ellos mismos. Sí, hay una violación. Profesora, en este momento, cuando se enferma un docente, un estudiante o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, ¿quién los atiende? Nadie. Hospitales públicos que atienden a los mismos venezolanos, que tampoco los atienden porque el sistema de salud de este país está totalmente depauperado. Los profesores universitarios no tenemos seguro médico. El IPPLUS tiene más de un año cerrado, en este caso. También que funcionaba eso anteriormente. Totalmente, o sea, estamos hablando de que el Instituto de Previsión de la Universidad del Zulia era uno de los mejores institutos a nivel nacional. Teníamos atención de todas las clínicas en Maracaibo, muchas clínicas de la región, del país, del estado. Eso no ocurre porque desde el año 2018 el gobierno de facto no ha enviado recursos para salud. Las partidas de salud son totalmente ridículas. Estamos hablando de que lo que envía es 0.0073 centavos de dólar por cada usuario de IPPLUS, siendo que IPPLUS, por ejemplo, tiene 21,000 usuarios. Entonces, esa cifra, no te puedes comprar ni una curita, pues. Eso es prácticamente una burla, ¿no? Totalmente. Mira, ahora dime una cosa, Molly, porque tengo una pregunta muy personal. Claro, tutéame. Que tú tomaras la decisión de combinar actividades tan visibles como son las investigaciones biológicas en la defensa de los derechos humanos de los universitarios. ¿Qué fue lo que te motivó? No, vamos a ver. Yo soy licenciada en educación, mención biología y química, y sí es cierto, he hecho ejercicio de investigación en el área de la ciencia, pero mi línea de investigación es epistemología de la ciencia. Tú no puedes enseñar una ciencia en un contexto social totalmente adverso. Entonces, obviamente, no estoy lejos de esa frontera del área de las humanidades. Es decir, ciertamente... Pero no es común, Molly, esa combinación. No es común, pero no es imposible. Ajá. No, claro que no. La demostración que no es imposible eres tú. Gracias Exacto. A Dios, ¿verdad? Mira, antes de la llegada de la pandemia, ¿cuánto ganaba un docente promedio y cuánto gastaba en ir y venir a su trabajo? ¿Crees tú que resulta exagerado decir que se estaba descapitalizando solamente por atender el trabajo, ¿no? Y que esto va a ser peor al pasar la pandemia por la inflación galopante que tenemos en Venezuela? Mira, yo te tengo que decir que no fue antes de llegar a la pandemia. Nosotros tenemos 10 años financiando la educación pública nacional. O sea, hace 10 años el profesor universitario se está descapitalizando, financiando la educación. Hace 10 años en mi facultad yo tenía que, por ejemplo, fotocopiar los exámenes presenciales de los estudiantes porque en la facultad no había papel, no había tóner. Hace 10 años yo estoy llevando desayunos y esto es, cuando yo digo yo, hablo del profesor de luz. O sea, yo solamente soy la representación de ese gremio, pero es como una... vamos a decir, es el espacio donde tú puedes ver reflejado el gremio. O sea, yo soy la mejor representación de ese gremio. Hace 10 años yo tenía carro, hace 3 no tengo. Hace 10 años tenía seguro, hace 3 no tengo. Es decir,
Nosotros tenemos 10 años, perdón, financiando la educación pública nacional. Esto no es nuevo, por eso la excusa que dice el gobierno de facto, que son las sanciones de los norteamericanos o del mundo, eso no tiene ninguna explicación racional. Eso es un absurdo. Molly, yo sé exactamente lo que estás hablando, porque yo estuve 30 años dando clases en la economía de la Universidad del Zulia y mi esposa 25 años en ciencias y en medicina. Y los sueldos de los dos, que somos ambos profesores titulares, ambos, no llegan a $15 sumados. No, de hecho es menos. No, es mucho menos, profe. Es mucho menos. Bueno, yo tengo 31 años dando clase en la Universidad del Zulia y ahora mismo... Te pasaste 6. Y todavía soy profesor activo. Creo que todavía tengo la esperanza de recuperar la universidad y seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante. La vamos a recuperar. Claro que sí, pero lo que te quiero decir es que es mucho menos. Estamos hablando de que esta mañana hicimos el cálculo el tesorero y yo, y un profesor titular, dedicación exclusiva, con título de doctor, tiene un salario de $3.25 mensuales. Es decir, no son 7, es mucho menos. La propuesta de aumento de la tabla salarial ridícula que está haciendo ahora mismo el gobierno de facto, te lleva a 7. Pero para el día de hoy tú no ganas $7, Fernando, ganas 3.25. Eso es un verdadero desastre. Mira, pero esto, Dime. Para finalizar, lo que te quiero decir es que esto no es un comportamiento nuevo, te repito. Nosotros estamos ganando, hemos venido ganando de $100 y algo a 3.25 durante todos estos 10 años. Es decir, correcto. Y cuando yo ingresé en la universidad, por ejemplo, ganaba cerca de $3.000 y era un profesor, que había ganado un concurso y era instructor y tenía ese salario. Imagínate tú, un profesor titular estaba alrededor de los $4.000, es decir, estamos hablando de que en el 2018 se aplanaron las tablas. Nos alcanzaba para vivir dignamente con los hijos, ayudar a la familia, en fin, al resto de la familia. Exacto. Mira, ¿quién se está encargando ahorita? Que esto me preocupa mucho. ¿Quién se está encargando de asegurar un adecuado nivel de conectividad? Es decir, acceso a Internet, plataformas digitales en general, para la realización de actividades virtuales en las instituciones públicas de educación superior. Me contestas después del negro, porque el tiempo, sí es un verdadero, también es un tirano en la televisión. Vamos y regresamos y me contestas esto, ¿ok? Listo. Estamos conversando con la profesora Molly González, presidenta de la APUS, la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad del Zulia. Y habíamos dejado en el aire una pregunta que tiene que ver con la conectividad, el acceso a Internet y a las diferentes plataformas digitales para la realización de actividades virtuales en las instituciones públicas de educación superior. Bueno, fíjate tú, ¿quién está garantizando eso? Nadie. El bolsillo del profesor. Justamente esa es la petición y ese es el rechazo a la universidad en casa, no a la universidad en casa de la FAPU y de la asociación. Ahora mismo yo tengo, por ejemplo, un Band de Digital prestado para poder conversar contigo, porque obviamente yo no tengo internet en mi casa. ¿Por qué no tengo internet en mi casa? Porque un pago de internet cuesta $30 y tú ganas 3. No puedes hacerlo. ¿Quién hace ese financiamiento? Absolutamente nadie. Así que la universidad en casa es una total y absoluta mentira del gobierno de facto. En el mes de junio, cuando la APUS anunció que no habían condiciones para regreso a clases, ni presenciales ni online, hizo un estudio entre 820 miembros docentes de la Universidad del Zulia para preguntar
cuál porcentaje o qué porcentaje de ese docente tenía servicio de internet. Lo que arrojó el estudio fue que el 72% no tenía servicio de internet. ¿Qué significa esto? Que estas personas antes teníamos ABA. CanTV, por supuesto, no existió más, se robaron todos los cables aquí en Maracaibo, en el país, y eso impidió que nosotros siguiésemos en esa línea que está el mundo entero. O sea, en este momento la Universidad del Zulia debería tener sus portales abiertos, pero tú puedes hacer la prueba, entra a alguno de los portales, por ejemplo el de recursos humanos, y no te va a abrir, porque la misma universidad no tiene internet en sus instalaciones, las facultades no tienen internet en sus instalaciones. De manera tal que lo que pide el ministro de facto, el ministro usurpador, es que nosotros sigamos financiando la universidad pública, no solamente con $3, sino con el ejercicio de la libre profesión, que han tenido que, vamos a decir, incursionar los docentes, inclusive los docentes a dedicación exclusiva, puesto que con $3 en este país nadie vive, obviamente. Nadie. Mira, antes de pasar a algunas conclusiones que podemos hacer, bueno, y esto también sería una, ¿cómo visualizas tú la visión, aunque sea un poco redundante, de la universidad en el futuro de Venezuela? Evidentemente el proyecto universitario tiene que cambiar. ¿Ah? Evidentemente el proyecto universitario tiene que cambiar. Nosotros hemos conversado muchísimo de eso y hemos combinado a las autoridades universitarias a que nos sentemos a reeditar el proyecto universitario. La universidad tiene que tomar su punta de lanza. La punta de lanza de la Universidad Venezolana es la investigación. Si tú no haces investigación dentro de las universidades, entonces lo que estás ofreciendo es un colegio, no una universidad. La razón de ser de la universidad número 1 es la investigación, de manera tal que nosotros tenemos institutos, centros de investigación. Yo te lo digo como investigador que estoy inclusive en el índice Hirsch, es decir, que nosotros podemos tomar la investigación como una forma para generar recursos. El problema es la burocracia universitaria, todo lo que tiene que ver con los controles de ingresos universitarios. Y lo otro es que te doy esta perlita, que el gobierno de facto asomó la posibilidad de que las facultades que estuvieran generando ingresos y recursos tuviesen que pagar un peaje al ministerio por este ingreso. Es decir, bueno, que ellos no van a ganar con los 4 costazos. Así que yo veo la Universidad Venezolana, o mi visión pasa, todas las visiones de las universidades o de la Universidad Venezolana pasan inicialmente porque salgamos de esta dictadura, de este gobierno de facto. Si no, nosotros no vamos a poder avanzar como universitarios. Sin embargo, hacemos los intentos para poder sacar la nariz de esa asfixia de esa guerra sin cuartel a la que nos ha sometido el gobierno. Sí, mira, hay una conclusión que ya ustedes, con la lucha que se está desarrollando, creo que la han logrado. Y es que han hecho valer lo que ya tú señalabas, de que desde 1999 las universidades gozan de autonomía originaria, establecida en el artículo 109 de la Constitución. En consecuencia, todas las universidades tienen pleno derecho de abstenerse de remitir las nóminas de su personal al régimen para incorporarla a la plataforma. Entiendo que ya esto creo que se está logrando, ¿no? Sí, definitivamente las universidades públicas nacionales autónomas, porque hay 3 experimentales que ya enviaron la data, que fue la UNEYES, la UNEC y la UCLA, 3 universidades experimentales. Las autónomas dijeron no, todas llevaron los casos a los consejos universitarios, a nosotros como gremio nos invitaron al consejo universitario, recomendamos al consejo universitario que nos entregara porque es un ejercicio administrativo, nosotros no podemos llegar a ocupar espacios del ejercicio administrativo. El Consejo Universitario de Luz decidió que no, igual el del resto de las universidades autónomas. Inmediatamente, como te dije al principio, el ministro de facto llama a la Beru, porque todas las universidades adscritas a la Beru dijeron no vamos a enviarte la data. Y se convino seguir conversando alrededor de eso. Por ahora,
Por ahora, esta quincena se pagará de manera ordinaria, pero hay mucho ruido en las redes universitarias donde afirman que el ministro, independientemente de lo que vaya a ocurrir o de lo que vayan a decir las autoridades, van a seguir solicitando esa data. Es más, sí, públicamente ha amenazado en algunas redes que si la data no se lleva, pues él va a acusar, imagínate tú esta paradoja, esta cosa tan absurda, él va a acusar a las autoridades de la Verus de violación de derechos humanos universitarios porque no dejan que los trabajadores cobren el salario. Entonces es la cosa más ridícula que he escuchado yo en mi vida, pero bueno, las cosas andan por ahí. Claro, mira, yo creo que en este momento, y sería otra conclusión, la comunidad universitaria debe estar más unida que nunca. Me refiero a profesores, estudiantes, empleados, obreros, ¿no? Porque es que además se están violando los derechos constitucionales relativos a la libertad sindical. Correcto. Y al derecho que tienen los jóvenes de recibir una educación de calidad. Correcto. Por otra parte, para que redondeemos, ¿no? Esta no es una lucha solo de la comunidad universitaria. Se trata de un combate de toda la sociedad en donde funciona. Debería ser, pienso yo, el momento en que la llama de la libertad se convierta en una rebelión política constitucional asumida por toda la ciudadanía. ¿Qué agregas para que concluyamos el programa? Bueno, básicamente estás en la línea. Te doy una primicia. La asociación acaba de ingresar a un movimiento laboral importante en el estado Zulia que se llama Concentración Laboral Zuliana, donde hacen vida más de 60 instituciones, sindicatos, gremios, colegios profesionales para poder comenzar a trabajar articuladamente eso con la sociedad civil. Por otro lado, también hemos avanzado en organizaciones no gubernamentales como Aula Abierta, Observatorio Universitario de la ULA, para avanzar en ese tejido social, o sea, empezar a tejer socialmente para poder jalar a la sociedad civil hacia la lucha universitaria, porque evidentemente, tú lo dijiste al principio, un país sin universidad es un país totalmente estancado. Un ciudadano no formado es un ciudadano que es presa fácil de la dominación. Y obviamente ese es el proyecto hegemónico que tiene el gobierno de facto, justamente. Entonces, dentro de las conclusiones, sí, nosotros hemos avanzado en esos tres aspectos. A lo interno, estamos hablando de que la Intergremial Luz se activa con la FCU Luz. Tenemos una participación en el Consejo Universitario en este momento. A lo externo, estamos activando todo lo que es la sociedad regional a partir de lo que son los principios laborales violentados y conculcados no solamente en el profesor universitario, sino en todos los empleados públicos de la región. Y además hemos agregado un elemento sumamente importante, que es la visibilización internacional a través de estas organizaciones no gubernamentales que denuncian violación o conculcación de derechos humanos universitarios. Perfecto. Molly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber ayudado en esta conversación, que ojalá y se la hagamos llegar al mayor número de gente en el mundo para contribuir a que se conozca la situación nuestra en Venezuela. Muchas gracias y muy pronto. Gracias a ti por invitarme. No. Y no va a ser la primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias y pronto estaremos de nuevo con todos ustedes por nuestro canal Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Y no olviden de suscribirse en el canal. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.